Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan 1, 5b. Buenos días. Los saludo el 23 de febrero, mes de santificación. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Esta vez nos corresponde el tema Sanando el Corazón, parte 3. Bendiciones, hermanos. En nuestro enfoque que tenemos para estos meses de febrero y marzo, que son meses de santificación, nuestro tema es la tercera parte de Sanando el Corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva ocasión que nos das. Gracias por permitirnos estar acá. Estamos reunidos en tu nombre. Tú nos has convocado y hemos aceptado, Señor, ese llamado. Estamos aquí. Gracias por ese tiempo de comunión que hemos podido tener. Nuestro corazón está abierto para ti y necesitado, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para nuestro tema Sanando el Corazón, parte 3, te invito a que te ubiques inicialmente en Salmos 103. En Salmos 103, versículo número 7. Salmos 103, versículo número 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Esta es la base para que hoy podamos comprender algo que el Señor quiere hablarnos. Lo que nos va a hablar el Señor es muy profundo. Por eso tenemos que estar muy concentrados. Que nuestro espíritu esté unido a Él y muy receptivo. Dice este versículo algo que Dios hizo con Moisés y algo que Dios hizo ¿con quién? Con los hijos de Israel. Eso es una forma, es una expresión para decir pueblo Israel. El Señor hizo algo específico con Moisés y algo específico con el pueblo Israel. ¿Qué hizo con Moisés? Notificó sus caminos. ¿Los caminos de quién? Los caminos de Dios, los caminos de Él, del Señor. ¿Y qué hizo con Israel, con el pueblo Israel? Le mostró, les notificó, les dio a conocer ¿qué? Sus obras. Moisés pudo ver las obras de Dios. Como parte del pueblo de Israel, Dios a Moisés le notificó, le mostró, le dio a conocer sus obras. Ahora, ¿a Israel le notificó sus caminos? Aquí hay dos cosas que Dios hizo. Diga dos cosas. No es una cosa, el Señor hizo aquí dos cosas. Una cosa la hizo con Moisés. ¿Qué hizo con Moisés? Notificó sus caminos. Otra cosa hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Le notificó sus obras, le mostró sus obras. Una cosa es que el Señor notifique sus caminos y otra cosa muy distinta es que el Señor notifique sus obras. ¿Qué es notificar? ¿A qué le suena notificar? Mostrar, dar a conocer. Notificar es dar a conocer. Dios le dio a conocer a Moisés sus caminos. Dios le dio a conocer al pueblo de Israel sus obras. Los caminos de Dios y las obras de Dios son cosas
distintas. A todo el pueblo le mostró sus obras. A todo el pueblo hizo evidente, manifestó sus obras, sus hechos. Pero no a todos notificó sus caminos. Aquí en ese versículo 7 se menciona uno que sí recibió de parte de Dios ese privilegio, y es Moisés. Eso es muy importante, hermanos. Una cosa son los caminos del Señor, que tiene que ver con los principios del Señor, que tiene que ver con el propósito del Señor, tiene que ver con la voluntad del Señor, tiene que ver con el deseo que hay en el corazón de Dios. Esos son sus caminos. Recuerda que la palabra nos dice en Isaías que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. ¿De qué están hablando? No está hablando de obras, está hablando de los deseos, los propósitos. Los principios del Señor son mucho más altos que los nuestros. Esos son los caminos. Las obras son los hechos. Todo Israel vio los hechos del Señor. Todo Israel fue liberado de Egipto. Amén. Esas son las obras. Pero no todo Israel entendió el propósito de sacarlos de Egipto. Todo Israel recibió la bendición del Señor en el desierto. Fueron alimentados, el Señor les dio agua, los protegió, su calzado, su vestido no se envejeció. Esas son las obras. Israel vio durante todos esos años en el desierto, vio las obras del Señor. Moisés, que andaba con ellos, también por supuesto vio las obras del Señor. Ellos vieron caer pan, literalmente pan del cielo. Ellos vieron que cuando desobedecían, ese pan se gusanaba. Ellos vieron que cuando iban a recoger, cuando no era el día, no caía el pan. Todo eso lo vieron ellos. Pero lo que no pudieron ver fue lo que había detrás de esas obras, las intenciones del corazón del Señor. Israel no vio los principios que había en el maná. No vio el principio que había en el agua que brotaba de la peña. No vio el principio que había en ir a recoger ciertos días y otros días no. Ellos simplemente veían las obras, pero no eran entendidos de los caminos del Señor. Hermanos, aquí podríamos terminar hoy. Y les quiero decir, tengamos mucho cuidado, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros debemos ver las dos cosas. Debemos ver las obras del Señor. Son tan evidentes, es imposible no verlas. Todo hijo de Dios puede ver las obras de Dios. Pero ojo, una advertencia. No todos los hijos de Dios pueden ver los caminos de Dios. Y es necesario que todos los que estamos aquí en esta mañana podamos ver tanto las obras como los caminos del Señor. Que nos involucremos no solamente en las obras de Dios, sino en los caminos del Señor. Es un término que se ha usado, que usamos por años, ¿cierto? No, yo estoy en los caminos del Señor. ¿Sí? ¿Estás en los caminos del Señor? ¿Por qué decimos que estamos en los caminos del Señor? Porque venimos a las reuniones. ¿Saben que venir a la reunión es una muy buena obra, pero no necesariamente la hacemos porque estamos en sus caminos? De pronto hemos entendido la importancia de venir, pero de pronto no hemos entendido el por qué, el principio que hay detrás. Por eso a veces venimos y otras veces no. Porque somos notificados de las obras, de los hechos, pero no somos notificados de los caminos. No sabemos lo que puede significar para nosotros perdernos un tiempo de comunión. No tenemos esa revelación. No hemos sido notificados de eso todavía. No venimos, al otro día venimos y recibimos bendición. Sí. Entonces nos contentamos solamente con ser notificados de las obras. Pero el Señor quiere que seamos como Moisés, en el sentido que también tengamos revelación de sus principios. La razón de ser, el plan, la meta, el objetivo, el propósito de Dios. Que conozcamos los caminos del Señor. Tenemos una vida familiar
y la hacemos de acuerdo a la palabra de Dios y podemos hacer algunas obras de acuerdo, obras correctas, y debemos seguir haciéndolas. Pero debemos también ser entendidos de los caminos del Señor que nos conducen a hacer esas obras. Acompáñame, por favor, aquí mismo en el libro de Salmos al 95. Salmos 95, y miremos los versículos 7 al 11. Salmos 95, versículos 7 al 11 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Qué versículo precioso. Pero notan que no termina ahí ese versículo. Por muchos años yo tuve una inquietud y no me gustaba ese versículo. No pues no sea bonito, sino que ¿por qué no puso punto ahí? Punto final. Hay un punto, pero no final, porque luego dice el mismo versículo: si oyereis hoy su voz, coma. Ni siquiera termina en punto, sino en coma. Y sigue: no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, nosotros tenemos que tener revelación de este hecho, que Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esa es la realidad, esa es la verdad. Eso no es una doctrina simplemente de alguien, una creencia, no es una tradición, es una realidad. Nosotros somos ovejas del Señor. Si nosotros somos ovejas del Señor, ¿el Señor qué es para nosotros? Es nuestro pastor, y es un buen pastor que ha prometido que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Y nosotros hemos visto obras para estar entendidos de eso, ¿o no? Hemos visto que realmente si lo seguimos a Él, nada nos falta. Hemos visto sus obras, pero es necesario también conocer sus caminos. Dice el Señor en su palabra, porque, versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Voy a hacer una pausita allí, más allá de la necesidad de la coma, y es que eso está aludiendo a una situación que se presentó en el desierto. No llevaban mucho tiempo de haber salido del desierto y se les acabó el agua. Oh, por Dios, no quieres que se te acabe el agua, y menos si estás en el desierto. Hoy cuando me estaba duchando salió un hilito de agua y yo, oh, por Dios. No, uno quiere que salga otro poquito. Y si está en el desierto es cuestión de vida o muerte. Y eso los llenó de ansiedad a ellos. Y aunque habían visto no eran entendidos de sus caminos, y entonces eso los llevó a dudar y a murmurar y a rebelarse y a exigir. Y no solamente cuando eran necesidades legítimas, hermanos. La palabra de Dios nos dice en los Salmos que el pueblo de Israel le pedía al Señor de acuerdo a sus antojos. Ni siquiera de acuerdo a su necesidad, sino porque tenía un antojo, entonces le pedía, y si el Señor no le daba, se remachaban, se ponían rebeldes. Dice la palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Ese día ellos endurecieron su corazón contra Dios, y básicamente era porque aunque veían sus obras, no veían sus caminos. Ellos no sabían para dónde iban. Cuando una persona tiene claridad, yo voy hasta ese lugar, puede tener todas las dificultades en el camino, que tiene su mirada en la meta, y eso lo va a animar a seguir. Y si no, que me lo diga un deportista. Se cayó, pero se para otra vez. Le hicieron trampa, pero hágale. Y está cansado, pero usted ya sabe que se cansa. Se para y hágale. Tenemos que ser notificados no solamente de las obras, sino también de los caminos del Señor, para que no nos suceda esto. ¿Qué les sucedió a ellos? Ellos oyeron la voz del Señor, pero ¿qué pasó? Endurecieron su corazón. Y ese es lo clave de la prédica en esta mañana, queridos hermanos. Hay un día para escuchar la voz del Señor. ¿Saben qué día es? Es el día de hoy.
poquito más adelante lo vamos a mirar más despacio de qué se trata. ¿Por qué es tan importante el día de hoy? De hecho, no fue ayer, ni será mañana, sino que es hoy. Y si el Señor no te habla hoy, vaya y venga. Pero si te habla hoy, no endurezcas tu corazón. Dice en versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron. ¿Qué vieron ellos? Vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Por qué se disgustó el Señor con la nación? Porque endurecían su corazón, porque solamente veían sus obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Eso le trajo enojo al Señor. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿De qué está hablando estrictamente aquí? Literalmente, exactamente acá. El pueblo endureció su corazón, murmuró una y otra vez, fue caprichoso, fue rebelde. Y entonces esa generación rebelde no entró en el reposo. ¿Cuál fue el reposo? En ese sentido el reposo es la tierra prometida, la tierra de Canaán. Solamente los menores de 20 años, los de 20 años, mejor 20 años para abajo. Pero también otros dos que son Josué y Caleb. Porque Josué y Caleb, cuando oyeron la voz del Señor, ¿qué pasó? No endurecieron su corazón, sino que dieron gloria a Dios y dijeron, eso es pan comido. Pero los otros murmuraron, dudaron. No, designemos unos capitanes y volvámonos a Egipto. Y murmuraron y querían era matarlos a ellos. Entonces el Señor vio eso y el Señor se disgustó con ellos. Y entonces, versículo 11, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Canaán, la tierra prometida, aquí es el reposo para Israel. Hay varias instancias de reposo y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Hace muchos años, creo que eso fue antes de, sí, necesariamente fue antes de pandemia, nosotros vimos acerca del reposo y vimos que el reposo nuestro es el Señor Jesús. Lo vimos basados en Hebreos capítulo 3. Realmente hay varias instancias de reposo. Una, esta es la básica, esta es la sombra, que está en el Antiguo Testamento, la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida, Canaán. Ese era el reposo, ya no tenían que estar lidiando en el desierto. Esa es una instancia, pero hay una segunda instancia, que es en la que estamos tú y yo en este momento. Ya no es el pueblo de Israel la casa de Dios, ahora la casa de Dios somos nosotros, la iglesia. La vida de iglesia es lo único, escúcheme. Y si usted tiene dificultades para congregarse fielmente en un lugar, escúcheme usted más que otro. Solamente la vida de iglesia te va a dar ese reposo. Y no es un capricho mío o una manipulación mía, es un diseño de Dios. Hay una primera instancia, la básica del reposo, que es la entrada a Canaán. Pero en este momento es la vida de iglesia. Cuando tú no tienes vida de iglesia, no tienes reposo. Me puedes poner la cara más reposada, que yo sé que no tienes reposo. La vida, solamente la vida de iglesia, en esta instancia, en este momento, en esta dispensación en la que estamos, es la que nos da ese reposo. Porque el reposo es Cristo, y sin Cristo no hay reposo. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es Cristo. Hay otra instancia después de esta dispensación. En esta dispensación es la iglesia, pero en la siguiente dispensación, que es el milenio, que es la edad de reino, ahí es la restauración de todas las cosas. Ese es un reposo, y te digo, es un reposo mucho más elevado. Ese reposo se va a manifestar no solamente en la vida de iglesia, sino que se va a manifestar absolutamente en todo el universo. Aún así, todavía hay unos enemigos del Señor pendientes por ser destruidos. Cuando se termine el milenio, que es la siguiente dispensación, y es esa tercera instancia de reposo, va a haber un reposo definitivo, que es cielo nuevo y tierra nueva. Ahí ya no hay enemigos, ahí solamente es disfrute y reposo.
Esa es la plenitud. Pero ahorita no estamos en el milenio, ni en cielo nuevo, tierra nueva, ni en milenio, sino que estamos en la iglesia. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, en casa de Israel, ahora estamos en la casa de Dios, que es la iglesia. Eso es lo que tenemos ahorita para disfrute. Hay muchos que se quieren devolver, son judaizantes, se quieren devolver, que ser la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Han sido engañados por el diablo. Pero también somos engañados por el diablo, aunque estemos en la iglesia y no estemos disfrutando el verdadero reposo. ¿Cuál era el problema de ellos? Dice el versículo 10 de Salmos 95, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga. Versículo 10, que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. El problema de Israel es que divagaba en su corazón. Y de corazón nos estamos volviendo expertos, ¿no? Más o menos. Estamos haciendo radiografía de corazón. Hace 15 días vimos un esquema donde vimos qué es el corazón según la Biblia. El corazón se compone de todas las partes de nuestra alma, es decir, mente, emociones, voluntad, más una parte del espíritu, de nuestro espíritu, que es la conciencia. La conciencia unida a toda el alma es el corazón. Entonces, cuando el Señor le habla a alguien, cuando les habló a ellos ese día, les habló ese día, ellos tenían que prestar atención y obedecer. Si ellos decían, no, hoy no, ya con eso, ¿qué están haciendo? Están endureciendo su corazón. Aunque Él les está alumbrando la conciencia por medio de la palabra, ellos tienen poder de decidir si obedecer o no obedecer. Y ellos no obedecieron, endurecieron su corazón y prefirieron seguir divagando en su corazón. Es decir, que su alma siga subyugando su propio espíritu. Ellos andaban en el desierto, Israel andaba en el desierto como si no tuvieran espíritu, como si no tuvieran sino cuerpo y alma. Tenían hambre, chillaban, berreaban, hacían un berrinche. Tenían sed, un berrinche. Enemigos, berrinche. Se aburrían, berrinche. Todo era berrinche. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cuándo es que hacemos berrinche? Cuando estamos divagando en nuestro corazón y no permitimos que la conciencia tome control del alma y la disponga para Dios, que es lo que hemos conocido con un término técnico en la Biblia, que es iba a ofrecer un viaje y de regreso a San Andrés, el que me dijera, nadie lo ganó. Cuando nuestra conciencia es iluminada y aprovechamos y disponemos nuestra alma para el Señor, se llama corazón quebrantado. ¿Qué es un corazón quebrantado? Es un corazón que se humilla, que se arrepiente, que se ofrece en las manos del Señor. Solamente es posible cuando la conciencia es iluminada. Cuando el hijo pródigo estaba lejos de la casa del Padre, dice la palabra que él volvió en sí, fue iluminado, su conciencia fue iluminada, su conciencia tocó su alma y se hizo el propósito de regresar a la casa del Padre. Se arrepintió. Pero él hubiera podido también, en vez de arrepentirse, endurecer su corazón. En vez de tener un corazón quebrantado, tener un corazón endurecido. Y si tiene un corazón endurecido, entonces él va a seguir divagando en su mente y se va a alejar más de la casa del Padre y va a seguir teniendo una vida miserable. Dice la última parte del versículo 10 de Salmos 95, y no han conocido mis caminos. Hermanos, si seguimos divagando en nuestro corazón, si solamente nos conducimos con lo que nos diga nuestra alma, sin la intervención de nuestro espíritu, si cuando el Señor nos habla simplemente lo aplazamos, no hacemos caso, entonces estamos rechazando, resistiendo el espíritu, y eso provoca el endurecimiento de nuestro corazón. Vamos a seguir divagando en nuestro corazón y no vamos a conocer los caminos del Señor. Tenemos que ser entendidos no solamente de sus obras, tenemos que también conocer sus caminos. ¿De acuerdo? Versículo 11 dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.
No solamente es que no, es que así soy yo, es que tiene consecuencias. Lo que eres tú tiene consecuencias. Mire el juramento que hizo el Señor. Por tanto juré de mi furor que no entrarían en mi reposo. No hay reposo con el corazón endurecido, no hay. Cualquier cosa, si sea mínima, me va a afligir. Incluso cuando llega una bendición, empiezo a sospechar de la misma bendición. Y digo, no, esto será de Dios. No hay reposo con el corazón endurecido. Pero cuando somos sensibles al Señor, oímos su voz, inmediatamente obedecemos, entonces el Señor nos da a conocer sus caminos. Y una vez que conozcamos los caminos del Señor, no hay nada ni nadie que nos mueva. No hay diablo que venga, por duro que sea el ataque, que nos vaya a conmover de ahí, porque ya somos entendidos de los caminos. No solamente estamos dependiendo de la gracia, de las manifestaciones de sus obras, sino que ya conocemos los caminos del Señor, y eso nos va a ayudar a permanecer firmes. Esa es la base de hoy, hermanos. Ahora vamos con el tema de hoy, que es sanando el corazón, la parte 3. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 3. Y en Hebreos capítulo 3 vamos a ver todo el capítulo. Todo el capítulo 3. Hebreos capítulo 3, inicialmente miremos los versículos 1 al 6. Hebreos 3, 1 al 6 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hagamos una pequeña pausa allí. Mucha atención, cada palabra es esencial en este capítulo 3. Y como empieza, sí que es cierto, dice: por tanto, hermanos santos. Mire que yo le hubiera podido decir simplemente por tanto hermanos, pero él quiso decir hermanos santos, es decir, apartados para un propósito específico que Dios tiene. Por favor, ayúdeme, dígale a la persona que tenga ahí cerquita: usted es apartado por un propósito especial de Dios. Santo quiere decir eso. ¿De acuerdo? Lo hemos visto aquí varias veces. Entonces, usted no es una persona ordinaria, usted es un santo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, por Dios. Usted no solamente es un hermano, usted es santo y además es participante de un llamamiento que es celestial. Usted no fue llamado a cualquier cosa. Usted no se puede conformar con cualquier cosa, porque su llamamiento es un llamamiento ¿qué? Celestial. ¿Qué será lo contrario de celestial? En vez de un llamamiento celestial puede haber un llamamiento ¿qué? Terrenal. Y mire que hay una comparación con Moisés. Moisés tenía un llamamiento terrenal. Él tenía lo mismo que Israel, lo mismo que todas las sombras que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos nosotros el templo, o tenemos el arca, ¿cierto? El tabernáculo de reunión, y eso es físico. Pero ahora nosotros hemos tenido revelación que hay un tabernáculo que es espiritual. Nosotros teníamos en el Antiguo Testamento un poco de sombras que, por ejemplo, en Hebreos se mencionan desde el capítulo 1 hasta el final qué es sombra y qué es la realidad ahorita. Y la realidad ahorita es una realidad celestial. Todo hijo de Dios, todo creyente en Cristo, todo el que tiene vida eterna es una persona celestial. Hace poco veíamos que somos espirituales, pero la palabra de hoy nos está diciendo que nosotros somos celestiales. Usted ve a esa persona que se enfermó, que se puso de mal genio, que de pronto hasta una grosería se le soltó. Entonces usted dice: no, ¿qué celestial va a ser este? Este más bien parece como infernal.
Pero eso es una foto instantánea. La suma de la verdad nos da un resultado, y es que la persona es celestial. Y no es por la persona, es porque Cristo lo llamó a un llamamiento. ¿Qué hacemos? Pues, o sea, no nos llamamos nosotros mismos. Nosotros fuimos escogidos por el Señor antes de la fundación del mundo, y en el tiempo que el Señor dispuso nos llamó, y nos llamó para un llamamiento ¿qué? Celestial. Pues ¿qué hacemos? Nos toca. Esa es la realidad. Así que usted no es una persona ordinaria. Usted es una persona que ha sido llamada, según dice Hebreos 3:1, para ser participante de un llamamiento celestial. Por lo tanto, tenemos que considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Los versículos siguientes hasta el versículo 6 nos hablan de una relación del Antiguo Testamento con Moisés, la casa de Dios, y ahora el cumplimiento en el Nuevo Testamento, la casa de Dios que somos nosotros, como lo dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La casa de Dios no es el cielo, la casa de Dios, la Biblia nos enseña que es la iglesia. Y tú estás en la casa de Dios, tú eres parte de la casa de Dios. Ese es el llamamiento celestial, ¿de acuerdo? Ese preámbulo de esos 6 versículos lo usa el apóstol ¿para qué? Mire cómo empieza el versículo 7, del versículo 7 hasta el final del capítulo 3 y los primeros 11 versículos del capítulo 4 hablan de una sola cosa, hermanos. Por eso es que hoy vamos a ver tantos versículos. Una sola cosa. ¿Qué sola cosa? El reposo. No habla de otra cosa. Desde Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta Hebreos capítulo 4, versículo 11 nos habla de el reposo. ¿Qué es ese reposo? Recuerda cuando el Señor dice: vengan a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré. De ese descanso, de ese reposo es que habla capítulo 3 y 4 de Hebreos. Y hoy lo vamos a ver en primer plano. Versículo 7 dice: por lo cual, es decir, como somos la casa de Dios, diga, yo soy parte de la casa de Dios. Diga, yo soy celestial. Diga, yo soy santo. Si le cuesta, no importa que le cueste, esa es la verdad. Esa es la verdad. Que es que tengo unas dificultades ahorita, he tenido unos fracasos. Y el Señor, entonces el Señor se equivocó. Antes de la fundación del mundo, usted no había hecho ni bien ni mal, y Él ya lo había escogido. No podemos andar de cualquier manera. Y aquí es donde viene el asunto del reposo. Versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ya al haber leído en Salmo 95, ya sabemos todos de qué estamos hablando acá, ¿cierto? Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años. Vamos a ver desde el versículo 12 hasta el versículo... desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, alerta roja, alerta. No podemos andar de cualquier manera. No podemos estar, como dice el versículo 10, vagando en nuestro corazón, porque entonces nuestro corazón se endurece y entonces no vamos a conocer los caminos del Señor, y entonces el Señor no nos va a permitir disfrutar del reposo. Ahorita para nosotros, para la iglesia que somos celestiales, no estamos hablando de una tierra de Canaán, de lo terrenal de Canaán. Ahora el reposo es otra instancia, como les expliqué al principio. En este momento el reposo es la vida de iglesia.
esa casa que ya mencionó en los versículos anteriores, esa casa mencionada específicamente en el versículo 6, la casa de Dios que somos nosotros. Como somos la casa de Dios, como ese es nuestro llamado celestial, entonces no podemos endurecer el corazón cuando nos habla el Señor, sino que rapidito tenemos que obedecer. El Señor dijo eso, hágale. No me ponga, pero es que nada. ¿Lo dijo el Señor? Sí. Entonces, lo máximo que nosotros podemos decir a una palabra que el Señor nos diga es amén, no más. Sí, Señor. O como decía Nelson, hecho. El Señor dijo eso, hecho. Cuente con eso, Señor. Cuente con eso. Pero si lo aplazamos o si lo ignoramos, estamos endureciendo nuestro corazón y vamos a seguir vagando en nuestro corazón y no vamos a conocer los caminos del Señor. Entonces no vamos a entrar en su reposo y vamos a tener nuestra alma afligida, angustiada. Nos enojamos fácil, nos entristecemos fácil. No, eso no es vida para nosotros. El Señor ha conquistado un reposo, aprovechemos ese reposo. Así que la clave aquí es, si el Señor nos habla, ¿cuándo? Si hoy oyes la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Hágale una pregunta a la persona, pero es retórica, no espere respuesta. Dígale, ¿el Señor te está hablando hoy? Ahora, si la respuesta de alguno fuera que sí, ¿qué tiene que hacer esa persona? No endurecer su corazón, sino prestar mucha atención. Estar listo a ver qué es lo que tengo que hacer con esto que el Señor me está hablando. Vamos a ver los versículos siguientes. Allí mismo en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. 12 al 19 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Voy a hacer una pequeña pausa allí. Esos versículos 12 y 13 son como el corazón del corazón, son como el corazón de este capítulo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Has visto que nuestro corazón físico es un músculo poderosísimo? Poderosísimo, pero hay que cuidarlo. Particularmente hay que cuidarlo de las grasas, ¿cierto? Y cuando esas arterias se taponan, cosa seria, hay que destaparlas como sea. Y hay tratamientos, hay dietas, pero a veces es necesaria también la operación. Y es crítico. Hay que cuidar mucho el corazón. Podemos tener un corazón malo, un corazón físico malo en ese sentido. Pero nuestro corazón, espiritualmente hablando, también puede ser un corazón malo. Dice el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Malo de qué? Malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. No está hablando de personas inconversas, está hablando de hermanos. Dice, versículo 12, mirad, hermanos. Y no hay duda porque empezando el capítulo dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Son hermanos, están en la iglesia, están en la vida de iglesia. Sin embargo, pueden tener su corazón malo. Un corazón malo de incredulidad. Pero no son creyentes. Sí, son creyentes. Entonces, ¿en qué sentido incredulidad? Cuando el Señor les habló a ellos en el desierto, cuando lo provocaron allí, cuando se rebelaron por la falta de agua, ellos eran pueblo de Dios y habían visto las obras del Señor y creían que Él era Dios, pero como no conocían los caminos, eran muy frágiles y desconfiaban de lo que el Señor les decía. Eran creyentes incrédulos. En la iglesia hay muchos creyentes que pueden ser incrédulos.
Hermanos, la obediencia es un síntoma de la fe. El que cree fácilmente obedece, pero si alguien tiene dificultad para obedecer, está dando síntomas de un corazón malo, de incredulidad. ¿Cómo llegó a ser ese corazón así? Porque un día el Señor le habló y no hizo caso. Ese día, ese hoy, oyó la voz del Señor, pero no hizo caso. Entonces, ¿qué hizo? Endureció su corazón. Y cuando la persona se endurece, se aparta del Dios vivo. En Lucas capítulo 15 vimos esa parábola de un padre amoroso de 2 hijos. No era un solo hijo, no era hijo único, era 2 hijos. El mayor no se fue de la casa. No hay noticias de que se haya ido nunca de la casa, sino que estuvo muy fiel allí. Un buen muchacho, un muchacho casero. Y le servía al papá. ¿Pero su corazón estaba bien? No. Él, aunque estaba allí en la casa, se había apartado del Padre. Y así podemos estar nosotros acá en la casa, pero apartados del Padre. ¿Cómo? ¿Cómo si estoy aquí? Porque mi corazón está endurecido. Hermanos, el domingo 2 de febrero el Señor nos dio una palabra para volver a casa. Tuvimos una oportunidad allí. Algunos ese día oyeron la voz del Señor, algunos hicieron caso, otros endurecieron su corazón. O sea que esa semana siguiente del 2 siguieron vagando en su corazón, sin conocer los caminos del Señor, aunque sí podían ver sus obras. Llegamos al siguiente domingo, el domingo 9, y el Señor nos habló lo básico de sanar el corazón. Nos enseñó qué era corazón y nos enseñó que era un corazón quebrantado y la necesidad que todos tuviéramos un corazón quebrantado. Ese día el Señor nos habló, iluminó la conciencia por su palabra. La palabra es la lámpara que el Espíritu usa para alumbrarnos internamente en nuestra conciencia, y nuestra conciencia activa el alma a favor del Señor, pero no a la fuerza. Tenemos que ceder. Algunos ese 9 de febrero oyeron la voz del Señor e hicieron caso. Otros endurecieron su corazón y siguieron vagando en su corazón. Hace 8 días el Señor nos volvió a hablar de una manera un poco más específica, con unos ejemplos, aunque los vimos muy rápidamente, pero vimos unos casos específicos. Y les digo, si digamos el Señor va a sanar físicamente a todas las personas que están acá, importará mucho que unos tienen cáncer, que los otros están sordos, y que hay unos ciegos y que hay unos paralíticos. Si el Señor igual los va a sanar, ¿será muy relevante saber qué es lo que tiene? Sinceramente, no. La medicina es la misma, el médico es el mismo. Si necesitamos ahondar en alguno de los corazones, lo haremos. Pero sinceramente aquí lo importante es la solución. Y la solución en todos los casos es el corazón quebrantado. No se trata de teoterapia. ¿Saben qué es teoterapia? Algo que se inventó el diablo. Y en las iglesias hoy se hace teoterapia. Hay más vida en un consultorio psicológico que en muchos púlpitos. El Señor no quiere hacernos teoterapia. Si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a ver que cuando el apóstol Pedro acusó una necesidad y una consejería, incluso aconsejó al Señor. Y el Señor lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Ese es el tropiezo. O sea, su corazón estaba
divagando. Y aunque veía Pedro sus obras, no conocía los caminos del Señor. Pero el Señor le dio una solución. Le dijo, te voy a hacer una terapia. ¿Sí? ¿Qué le ofreció el Señor a Pedro? Le ofreció la cruz. Si no tomas mi cruz, sigan las mismas. Bueno, eso es un anticipo del próximo domingo. Hermanos, nuestro corazón puede ser un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando oímos la voz del Señor, endurecemos el corazón. No podemos hacer esto. Dice, versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay dos razones muy poderosas por las cuales el día más importante de tu vida es el día de hoy. Es el día de hoy. Primera razón, si oyes la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Primera razón, porque es que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y si el Señor tuvo misericordia de ti hoy, entonces ¿cuándo tienes que aprovechar esa misericordia? Hoy. Si tú la desechas, no, más adelante me consagro, lo que estás haciendo es endurecer tu corazón, y no es cuando tú quieras, es cuando el Señor quiera. Y después vas a anhelar que háblame Señor, sálvame Señor. Y yo ya le dije, hice lo que tenía que hacer y usted no quiso. Usted, en vez de disponer su corazón, de presentar su corazón quebrantado, usted lo endureció. Siga así. Él no lo va a forzar. Él no le va a torcer un brazo y no. Porque le quita la oportunidad que usted ofrezca su corazón en obediencia al Señor. Esa es la primera razón. Es por la misericordia del Señor. Hay que aprovecharla cuando. Si Él te habla hoy, tienes que aprovecharla hoy, no mañana, hoy. La segunda razón, de pronto es hasta más poderosa que eso. ¿Recuerdan cómo tenía que decirle Moisés a Israel y también a Faraón que quién lo había mandado a sacar a Israel de allá de Egipto? Yo soy me envió. ¿Y qué quiere decir eso, yo soy? Porque Él es el eterno. El Señor es el eterno. Él no es el yo fui o el yo seré, sino el yo soy. Eso es pasado, futuro o presente. Presente. Eterno presente, no es cualquier presente. El Señor es el eterno presente. Él es el hoy. En cambio tú y yo estamos atrapados en el tiempo. Nosotros podemos hacer planes para mañana, ¿cierto, princesa? Podemos hacer planes y empezar a ejecutarlos y el Señor dice, no, así no es. Nos pueden pasar cosas. Entonces el mañana, no pensemos en el mañana. Y ayer, tenías un problema ayer, solucionarlo ayer, a ver cómo, te veo. No tenemos control del ayer ni el mañana. Pero algo podemos hacer hoy. Nosotros que estamos atrapados en el tiempo, podemos contar con Él hoy. Y gloria a Dios que el Señor es el hoy. Él es el eterno presente. Con el Señor estamos coincidiendo el día de hoy. Esa es la segunda razón. Por lo tanto, si oyes la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. Tienes que obedecerle hoy. Por eso dice esa advertencia tremenda de Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, cuando el Señor nos habla por su palabra, nos ilumina la conciencia, y allí es que tenemos que aprovechar. No lo deje pasar. Como el hijo pródigo aprovechó
y aprovechó, mire, fue efectivo. Pero ¿cuántos hijos pródigos están a place y a place y a place? Y entonces están divagando en su corazón y no disfrutan de la casa del Padre. Y no han podido conocer todavía los caminos del Padre. Sigamos leyendo versículos 14 hasta el final. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Diga, soy una persona de fe. Por la fe nosotros hemos entrado en una gracia, es como en una dimensión. Es como que usted entrara a un salón que se llama gracia, literal. Por la fe entró en ese salón, y en ese salón hay un mundo de bendiciones, y todas las bendiciones que hay allí, en ese salón llamado gracia, usted las tiene para su disfrute por la fe. Diga, yo lo creo. Entonces, como yo lo creo, lo puedo recibir, y como lo puedo recibir, lo puedo disfrutar. Una cosa que yo hago cuando creo es que lo puedo decir. Como yo lo creo, de eso puedo hablar. Lo confieso, lo saludo, lo veo lejos, pero lo creo. Lo saludo, lo veo de lejos, lo proclamo, lo hablo, hasta que llega el disfrute. Lo primero que el Espíritu Santo hace es iluminarnos para verlo, pero lo vemos de lejos. Entonces el Espíritu Santo nos anima a hablarlo, a creerlo, a proclamarlo, a saludarlo. Entonces lo decimos, lo declaramos. Hemos estado declarando, los jóvenes de Getsemaní son salvos en el nombre de Jesús. Lo hemos estado, no lo vemos con nuestros ojos, pero el Espíritu nos ha levantado para proclamarlo, para declararlo, para hablarlo, para mirarlo de lejos. Lo saludamos, lo creemos, entonces lo hablamos, lo recibimos y lo disfrutamos. Y algún día los vamos a ver consagrados a los pies del Señor. Asimismo, absolutamente todas las cosas en ese salón llamado gracia, todo lo tenemos por fe. Tenemos que creer. Hermanos, y no es que tengamos que hacer una cosa rarísima, porque es que la fe, el mismo Señor la dio. No es la fe nuestra, es la fe del Señor en nosotros. Él nos da la fe para creer, Él nos da absolutamente todo. Nosotros sinceramente no tenemos que hacer nada, simplemente somos unos vasos que se llenan del Señor y punto. Él nos da hasta la... Usted tiene que creer, si no cree malas, pero aquí le doy la fe para que crea. Nos da todo, pero si la rechazamos, yo te estoy dando la fe, no la quiero. Entonces solo si podemos, no podemos. Hermanos, llega un momento donde tenemos que hacer una distinción. ¿Vamos a seguir con nuestra vida solamente mirando las obras, disfrutando las obras del Señor? ¿O vamos a ser notificados de los caminos del Señor? Capítulo 4 de Hebreos. Ya vamos a terminar. Esta es la última cita, capítulo 4. Hebreos 4. Dice en Hebreos capítulo 4, miremos los versículos 1 al 11 inicialmente. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, todos oyen la palabra, pero algunos oyen la palabra y eso va acompañado de fe. A esos les hace provecho, a los otros no. Es la misma palabra, es la misma reunión, la misma comunión. ¿Cuál es la diferencia? La fe con la que se acompañó el oír esa palabra. Eso es lo que hace que sea provechoso. Versículo 3 en adelante. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así:
del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, es decir, Israel, otra vez determina un día. ¿Cuál día? Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es el día clave para que nuestro corazón sea sanado? Hoy. ¿Tú puedes escoger que tu corazón sea sanado? O simplemente decir: no quiero que sea sanado hoy, prefiero la terapia. No tengo nada en contra de los psicólogos, ¿no? Pero en contra del diablo, sí. ¿Que ha engañado a la gente pensando que la psicología es la solución? Sí, contra el diablo sí. Es un pensamiento anticristo. ¿Saben que la psicología no fue a la cruz del Calvario? ¿Saben que la psicología no derramó su sangre? ¿Saben que la psicología no es el Salvador? Ni la psicología, ni la psiquiatría. De hecho, escúcheme esto, ni siquiera la sanidad interior. ¿Sí somos sanos? Claro que sí. ¿Y si hay sanidad interior? Claro que sí. Pero tú eres sano hoy y no vas a la cruz, ¿cómo vas a estar mañana? Otra vez necesitando consejería o sanidad. Y si la necesitamos, el Señor la ofrece. No es que no la... Por favor, el Señor la da. Pero no quisiera ser sano. No quisiera ser sano ya y ser notificado de los caminos del Señor. Y ser firme. Y que ningún diablo venga a estropearte. Claro que sí. Hay un día clave para eso. Y es hoy. Si el Señor te dice algo hoy, hazlo hoy. Ese es el día. Dice versículo 8: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ese versículo 8 sí que me encanta. No hablaría después de otro día. ¿Cuál es el otro día? Saben que usted le pregunta, si quiere haga la prueba, así como decía mi cuñado Mario, de maldad, a otro creyente por allá: ¿cuál es ese día que dice el verso 8? ¿Cuál es ese día? No, empiezan a especular. No, el día del Señor, cuando el Señor venga. Pues, no. Pero ya Getsemaní sabe que ese otro día que habla el versículo 8, ¿cuál día es? Hoy. Es el día de hoy. Hoy es el día para entrar en el reposo. Hoy es el día para ir al Señor, los que están cansados, trabajados, cargados, que Él nos va a hacer descansar. O resista y siga endureciendo su corazón. Versículo 9: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ese es el reposo, una comunión con Dios. Desde Génesis 2:2 vemos que cuando el Señor reposa de sus obras es porque ya está el hombre. Él no reposó el día sexto, el día quinto, no, el día séptimo, porque el día sexto ya había hecho al hombre. La comunión entre Dios y el hombre es ese verdadero reposo. Y ese reposo es el que el Señor está ofreciendo ese día. ¿Qué día? Hoy lo está ofreciendo. Hoy es el día de ser uno con Él, de tener una comunión con el Señor, de rendirnos completamente nuestra voluntad al Señor. De dejar que nos alumbre nuestra conciencia y nuestra alma se disponga completamente para el Señor. Versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Miremos ahora los versículos 12 y 13, aquí mismo en el capítulo 4. Hasta el 11, desde el capítulo 3, versículo 7, hasta este capítulo 4, versículo 11, nos habla de una sola cosa, y es el reposo. De eso hemos visto que el que endurece el corazón no disfruta ese reposo. ¿Y por qué no lo disfruta? Porque el Señor no se lo permite.
por tener el corazón endurecido. Y no le notifica sus caminos por tener el corazón endurecido. La persona va a seguir vagando en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus malas decisiones, pero no tiene su corazón dispuesto para el Señor, entonces se quedará así. Pero si tiene fe, si cree, y ese creer lo lleva a hacer lo que el Señor le dice, entonces inmediatamente entrará en el reposo del Señor. Así es. Todo esto es el diagnóstico. Luego nos hace una reseña de ese diagnóstico. Versículos 12 y 13 dicen: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Va a hacer una pausita allí. La palabra de Dios, lo que hemos estado hablando, por eso les hacía la referencia a lo que hablamos el domingo 2, el domingo 9, el domingo 16 y hoy también. Lo que la palabra de Dios nos dice, eso es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Mire que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma, normalmente cuando el corazón está endurecido, el alma está subyugando el espíritu. Entonces la conciencia es iluminada, pero como el alma está subyugando, la soberbia le dice: no le haga caso. Y entonces la luz fastidia. Entonces se hace en la sombrita, en las tinieblas. Se aleja el Señor, así es que no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, estoy hablando de Adán, estoy hablando del ser humano. Nos alejamos del Señor, nos apartamos del Señor. Ese es el corazón endurecido. Pero la palabra a la que nos está exponiendo el Señor este tiempo es viva y eficaz. ¿Y qué hace? Parte lo que es alma y lo que es espíritu, para que usted no sea engañado, para que usted no sea engañado por sus emociones, por sus pensamientos o sus malas decisiones, y le haga caso al espíritu, porque ahí en el espíritu es donde el Señor le está iluminando con la palabra en su conciencia. La palabra tiene ese poder de separar esto para que usted no sea engañado. Dice: más cortante que toda espada de dos filos y penetras a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué es eso de coyunturas y tuétanos? ¿Está refiriéndose a qué parte del alma? A ninguna. ¿A qué parte del espíritu? A ninguna. ¿Eso corresponde a qué? Al cuerpo. Las coyunturas, ¿qué son las coyunturas? Donde se unen los huesos, ¿cierto? Esas que traquean. No, los jóvenes no saben qué es eso. Dame 20 añitos, no, 20 añitos. 30 añitos hablamos. En 40 años. Yo no entendía, por ejemplo, yo decía, mi abuela Ernestina, ¿por qué se golpea cuando pasa por los pórticos? ¿Por qué se golpea con los marcos de las puertas? No entendía. Ya hace como 20 años que no entendí. Impresionante. Esas son las coyunturas. ¿Y cuáles son los tuétanos? Lo que hay por dentro, la médula. Miren cómo hace la palabra. Penetra profundamente todo nuestro ser. Ese es el poder de la palabra. Pero es que yo me imagino, sinceramente, que usted que me está escuchando se ha visto todas las prédicas que tenemos en el canal de YouTube. No hay razón de que no lo haya hecho. Y si no lo ha hecho, hágalo. Hay un poder en la palabra. Mire todo lo que hace. No, es que yo no sé qué me pasa. ¿Qué me pasa? Pues usted necesita que la palabra parta lo que es alma y lo que es espíritu, y no se deje engañar. Versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, exponernos a la palabra equivale a exponernos delante de Dios, ante el que tenemos que dar cuenta absolutamente de todo. Versículos
14 al 16 y terminamos. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, verso 11, nos habla de la casa y la necesidad de que esa casa disfrute el reposo. Versículo 12 y 13 nos hace una reseña de lo que ha hecho la palabra. Versículos 14 al 16 nos dice lo que tenemos que hacer para que el Señor, todo eso que quiere hacer con su palabra, lo haga ¿cuándo? Hoy. Versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es tan vil el pecado, es tan vil la carnalidad, la dureza de corazón, que incluso cuando sentimos el arrepentimiento, no, pero es que qué pena con el Señor, o qué pena con la iglesia. ¿Cuál pena? Si el Señor experimentó todas esas cosas, la única diferencia es que Él no cayó, Él no cedió, Él no pecó, pero Él se puede compadecer de nosotros, Él sabe nuestra debilidad. Él lo que está esperando es que vayamos. Por eso es que nos muestra todo este capítulo 3 y 4, parte por parte, para que nosotros, si hoy escuchamos su voz, hagamos lo que Él nos dice. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al trono de gracia. ¿Cuál es ese trono de gracia? ¿Cuál es el trono? ¿Es el trono de Dios o no? Es el trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? Escucho Getsemaní. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Apocalipsis 4 y 5? ¿Dónde está el trono de Dios? Cuando el Señor Jesús asciende, capítulo 4 de Apocalipsis, Él se asoma y ve a alguien en el trono. Ve a uno sentado en el trono. ¿Quién es ese? El Padre. Está Él nomás. Pero cuando Él entra, capítulo 5 de Apocalipsis, ya la descripción es que hay uno sentado en el trono y hay uno a su derecha, ¿cierto? Que es como un cordero león, ¿cierto? El trono del Señor está en el cielo, no tengamos duda. El pueblo del Señor ha sido muy mal enseñado acerca del cielo, pero no le tengamos tampoco miedo al cielo. El Señor está en el cielo, en su trono. Y entonces cuando el Señor dice en su palabra, en el versículo 16 de Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, es que nos vayamos para el cielo. También hemos aprendido por Juan capítulo 1, por Génesis 28, que hay un punto de contacto donde está la parte inferior de la escalera apoyada en la tierra y la parte superior de la escalera apoyada en el cielo. Hay un punto de contacto entre el cielo y la tierra. ¿Y sabes cuál es ese punto de contacto? Tu espíritu. Tu espíritu. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para ir al trono de gracia? Vamos, no a nuestras emociones, no, vamos a nuestro espíritu. Nos rendimos delante del Señor, ofreciéndole nuestro corazón al Señor. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No es un trono de juicio para nosotros, porque ahí está el Cordero. Si no estuviera el Cordero ahí, qué susto, pero no tengamos susto. El que nos salvó, nuestro abogado, está ahí. Está al lado derecho del juez y le va a decir: ese es hijo. Ese está perdonado. Él nos ve, el Señor nos ve en Cristo. Pero cuando nos salimos de ahí, qué peligro, qué exposición. ¿Vamos al trono en este momento? Vamos al trono en este momento. Si el Señor te ha hablado, si has oído la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te ha hablado, si has oído la voz del Señor, sientes la necesidad de ofrecer tu corazón a Él para ser sanado, si tienes que confesarle que lo has tenido duro tu corazón, que has resistido lo que el Espíritu quiere hacer, si tú eres consciente de eso,
yo te invito a que pases al frente. Pasar al frente, ¿por qué es pasar al frente? Porque ahí no hay tinieblas ahí, no hay nada oculto, no hay nada secreto. Estás declarando tu necesidad del Señor. Estás ofreciendo tu corazón al Señor para que Él lo sane en este momento. Si has oído la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Hemos oído hoy tu voz y venimos, Señor, humillados, en arrepentimiento, reconociendo, Señor, nuestros pecados, reconociendo que muchas veces hemos endurecido nuestro corazón. Perdóname, Señor, y gracias por tu misericordia. Gracias porque me has vuelto a hablar, me has vuelto a tocar, me has vuelto a iluminar. Y hoy quiero aprovechar tu misericordia, aprovechar la dispensación abundante de tu gracia para poner mi corazón delante de ti, Señor. Presento todo mi ser delante de ti. Perdóname, Señor.
Perdona todos mis pecados, todo pecado cometido, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque por mucho tiempo solamente me he contentado viendo tus obras, disfrutando tus maravillas, beneficiándome de tus obras y de tus maravillas, Señor. Pero hoy quiero ser también notificado de tus caminos. Quiero, Señor, que hoy me muestres, me des a entender, me reveles tus caminos, tus planes, tus deseos, lo que hay en tu corazón me importa. Señor, he sido llamado a participar de algo celestial. Ayúdame a conducir mi vida de una manera celestial. Invoco tu nombre, Señor, y te confieso, te declaro mi necesidad de ti. Estoy muy necesitado, Señor. Perdona todos mis pecados, límpiame de toda maldad, Señor. Y toda herida que haya venido a mi corazón, Señor, por la causa que sea, Señor, hoy está mi corazón delante de ti para que lo toques, para que lo sanes, para que lo restaures. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús renuncio a toda tinieblas en mi vida. Toda tiniebla renuncio en el nombre de Jesús. Quiero ser lleno de la luz del Señor, lleno de la gloria del Señor. De aquí en adelante quiero que mi vida sea completamente distinta. Quiero buscarte en mi espíritu, ser uno contigo, Señor. Ir de la mano contigo, Señor, conocer tu propósito, conocer tus métodos, conocer tus intenciones, conocer tus principios, andar en ellos, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias porque he visto tus obras tantos años, tus milagros. Me has perdonado, me has sanado, me has levantado, me has prosperado. Son tantas cosas que han hecho evidente tu mover, tu poder. Pero hoy también quiero ser entendido de tus caminos, Señor. Y en esta mañana, Señor, quiero adorarte por tus caminos, Señor. Te adoramos por tus caminos. Y queremos conocerlos y andar en ellos, Señor. Y de aquí en adelante, mi consigna es ser muy sensible a la voz de tu Espíritu. Cuando Él me hable, voy a estar atento para oír y para obedecer. En el nombre de Jesús, mi corazón está delante de ti. Lo pongo en tus manos, Señor, en tus poderosas manos, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, que cada uno de ellos sea sanado, sea perdonado, sea levantado. En el nombre de Jesús. Tú conoces la necesidad particular y tú eres la solución de todos. Tú eres el fin de los problemas. Tú eres el fin de las tinieblas. Tú eres la luz, Señor. Llénanos, llénanos, alúmbranos. Disipa toda tinieblas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Llénales de ti, Señor. Llénales de tu gloria, de tu gracia, de tu amor, de tu poder. En el nombre de Jesús. Señor, que lo que estás haciendo en sus vidas, en sus corazones, en este momento, sea algo que se refleje en sus casas, en sus sitios de estudio, de trabajo, donde quiera que vayan, en el nombre de Jesús. Que desde hoy, Señor, estemos caminando como lo que somos, hermanos santos. Que desde hoy estemos caminando de acuerdo a ese llamamiento, a un llamamiento celestial. En el nombre de Jesús, nuestro caminar no va a ser igual, no va a ser igual. Vamos de la mano contigo, amado Dios. Vamos de la mano contigo, Señor. Queremos involucrarnos cada vez más en tus caminos, en tus planes y llegar a ser útiles, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gloria y alabanza, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas bendiciones.